Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Ramiro Aguilar. Él es analista político y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hola Jaime, un abrazo muy grande, un buen lunes para todos y un buen inicio de semana. Gracias a usted también por cedernos esta entrevista. Doctor, yo no sé si usted pudo ver parte de lo que estábamos comentando hace un momento. Me gustaría tener un criterio suyo. O repetimos el video de lo que ha pasado acá en San Borondón, donde un alcalde prácticamente descalifica a todos los futuros candidatos que puedan presentarse en una lid electoral. A ver, les estaba escuchando a ustedes en el comentario, pero no vi el video. Vamos a poner el video para que nos dé su criterio. Y vendrán en las elecciones aniñaditos de siempre. Vendrán oportunistas, aniñaditos, pañales rosados de siempre. Vendrán aquí, vendrán a pasear, pero que vengan, paseen, consuman, disfruten, vean lo que se ha hecho en San Borondón y que se larguen de aquí, porque aquí hay el cambio para largo. Aquí lo dijo la alcaldesa hace 2 semanas. Los campeones no competimos con nadie, porque aquí todos somos campeones. Todo San Borondón es campeón. Ellos compiten contra nosotros, pero nosotros juntos un solo puñete les damos para que se larguen de aquí. Porque aquí, en San Borondón, estamos acostumbrados a cosas grandes. Aquí en San Borondón sigue el progreso. Aquí en San Borondón siguen las obras. Aquí en San Borondón hay alcalde. Y aquí en San Borondón nada ni nadie nos quita el progreso. Nadie ni nadie nos viene a joder, carajo. San Borondón cada vez está mejor. Gracias. San Borondón siguió la línea de progreso. Y hoy, todos juntos, aquí, les gritamos a esos oportunistas, a esos maldecidos, a esos que quieren lo malo para San Borondón. No jodan nunca más a San Borondón. No vienen a destruirlo. San Borondón está afianzado. San Borondón está en un solo puño. San Borondón está construyendo su historia. San Borondón, sigamos construyendo juntos el San Borondón del futuro. Doctor, ¿qué le parece esas expresiones? A ver, algunas cosas, no le conozco al alcalde, no sé quién sea, pero algunas El cosas... hijo de Juan José Yunes, de Coco Yunes. Juan José Yunes, hijo. Haciendo un análisis de discurso rapidito de lo que acabo de oír. Primero veo que una señora por ahí habla de que el hombre puede ser futuro presidente, en la barra. Entonces, es eso de no saber tener la perspectiva de lo que es un político. Segundo, dice, nosotros somos campeones y los campeones no competimos. En democracia siempre se compite y si hay elecciones es porque hay competencia. Entonces, ese discurso ramplón de somos campeones, no competimos, porque además de eso dice la alcaldesa, nos da la pauta también de que el discurso es muy pobre, ¿no? Lo del puñete creo que va de la mano con que no nos vienen a joder y va de la mano con que los candidatos son unos maldecidos. Todas estas son expresiones que acabo de escuchar del discurso del señor. Y para terminar diciendo, hemos construido y estamos construyendo un San Borondón del progreso, pero no me dijo nunca qué construyó. O sea, de lo que yo escuché, no me dijo nunca qué construyó. Es muy agresivo, es muy simplón, es evidentemente un discurso vacío, un discurso muy pobre en términos de contenido, porque el contenido es, si San Borondón va para el progreso y está perfecto, entonces, ¿qué construyó? Esto un poco para a ver, a mí me gusta hacer análisis de discurso, me gusta irme un poco más allá digamos que de la mera formalidad de las palabras, y veo un personaje vacío, muy vacío,
veo una burbuja. El hombre no se da cuenta que el país está muy complicado, ni siquiera hace una mención al país, es decir, para él San Borondón es el principio y el fin, el alfa y el omega, y da la pauta de que esa primera frasecita que yo escuché de alguien que decía futuro presidente, pues ojalá eso no ocurra nunca, porque ya estaríamos, bueno, en el Ecuador por pasar. Eso era lo último. En todo caso me parece a mí que como elector, si yo fuera elector, no solo en San Borondón, en cualquier parte del país, yo pediría un poquito más del candidato, ¿no? Porque el candidato no es retórica, el candidato es obra, el candidato es política pública, el candidato es visión de país, visión de ciudad, visión de región, integración, economía, seguridad social, solidaridad, eso es el candidato. Entonces un candidato que le pone rumba, que le pone expresiones de ese calibre, pues sencillamente evidencia que es un candidato vacío. Y en el vacío político, pues el agravio y la denigración ocupan el espacio que deberían ocupar las ideas, las propuestas, los planes, etc. Correcto. Bueno, y él habla de aniñaditos, pues, y él también viene de esa... Pañales rosados, dice. Cuando no se da cuenta, mi querido Jaime, que al final del día todo pañal tiene la función de limpiar la mierda, sea rosado o no sea rosado. Perdonen que sea así de crudo, pero así es la verdad. Es la condición humana, ¿no? Entonces no hace mucha diferencia el color del pañal, sino la función del pañal. Correcto. Bien, doctor, vamos a otros temas. Bueno, analizando el tema de las movilizaciones, dentro de todo lo que ocurrió en 18 días de paro, doctor, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron dentro de todo? Jane, yo no creo que un paro nacional deje ganadores. No creo. Un paro nacional es como una enfermedad que hace crisis, como una patología que hace crisis, de tal forma que el superarlo ya es algo positivo, y el Ecuador superó el paro. Lo que hay que ver en política, y tomando en cuenta el hecho político del paro, es si se cumplieron los objetivos planteados por las partes antes de ir al paro. Es decir, una medida tan dura, una medida tan impactante en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, debe tener objetivos que lograr, y cuando se termina hay que hacer un balance de esos objetivos. O sea, está bien terminar el paro, está perfecto. Como es bueno salir de una enfermedad y salir de una patología y salir de una crisis, salir de una conmoción, es muy bueno. Uh-huh. Pero a diferencia de la enfermedad, la crisis o la conmoción psicológica, individual, el paro es un hecho producido por una serie de condicionamientos políticos, y entonces los actores del paro, una vez que termine el paro, tienen que hacer un balance de los objetivos cumplidos. Y vemos que de los 10 puntos que planteó la CONAIE, en los hechos prácticos hay una bajada de 15 centavos de la gasolina y el diésel, hay la derogatoria o modificación, porque eso no está claro todavía, de un oscuro decreto minero, de un decreto minero que expedió por el gobierno, que permitía extracción y duplicación de la producción de hidrocarburos, y nada más, es decir, el tema de la seguridad, la política macroeconómica del gobierno, el tema de la reinversión social, de traer las reservas internacionales, no se cumplió. Entonces creo que la CONAIE se va con 2 objetivos cumplidos. Uno, ellos hablaban de 40 centavos de reducción del precio de los combustibles, lograron bajarse a 15, creo que a nadie en el Ecuador le cambie la vida porque bajaron 15 centavos el precio de la gasolina, no obstante, digamos que en las formas lograron bajar el precio de los combustibles 15 centavos. Y lograron la derogatoria o modificación de este oscuro decreto minero, y prolongaron la discusión de los otros temas a 90 días en una comisión bilateral que debe ser además mediada por la Conferencia Episcopal. En política la mejor forma de empantanar un tema es nombrar una comisión. La mejor forma. Entonces, como le digo, finalmente los objetivos que están sobre la mesa son estos 2, los que logró la CONAIE.
El gobierno logró algunos objetivos. Logró franquear el proceso de destitución iniciado en la Asamblea, reencontrándose con Jaime Nebot y con el Partido Social Cristiano y con la Izquierda Democrática. El gobierno no ha topado a su gabinete represor, es decir, se ha quedado Carrillo, se ha quedado el ministro de Defensa, se queda el alucinado del consejero Ordóñez, y se va más bien, yo creo que por razones incluso ajenas al paro, el ministro de Economía, Cueva, porque el ministro de Economía nunca dio la cara, de tal forma que se vaya o no se vaya no cambiará la política económica del gobierno. El gobierno y la derecha se quedan extremadamente violentos. Y para muestra, los ciudadanos armados que salieron a tratar de reprimir a los manifestantes en Quito y el discurso violentísimo con el que se queda la derecha, por ejemplo, el que acabamos de escuchar al inicio de esta entrevista. Y la policía ha demostrado que tiene recursos, que no es que le falten motos, le falte combustible, le falten llantas, no, tiene todos los recursos del mundo para hacer su trabajo, pero los emplea para reprimir y los esconde para combatir a la delincuencia. De hecho, en los días post-paro, hemos visto cómo ha recrudecido el sicariato en el Ecuador de una manera terrible. Entonces, si usted me plantea, tampoco es que el gobierno logró sus objetivos al 100%. Leonidas Issa va a enfrentar el día de hoy o mañana una audiencia de juzgamiento ya. La CONAIE está haciendo una vigilia, pero finalmente Leonidas Issa se quedó procesado por la movilización de junio. Pero el gobierno no ha logrado ni destruir a la CONAIE, pero sí ha logrado ir posicionando ese discurso de que la CONAIE es terrorista, sobre todo en los sectores más radicales de extrema derecha del país. En el balance, para terminar, mi querido Jaime, yo creo que si bien los objetivos de la CONAIE no se cumplieron, la CONAIE resistió y creo que ya no tenía más fuerza para continuar en el paro. Y se vio conminada a firmar en las mejores condiciones posibles sin que sus objetivos se hayan logrado. Y el gobierno, que nunca se dio, que Lasso nunca dio la cara, que se levantó de la mesa de conversaciones cuando quiso y volvió a sentarse cuando quiso, lo que al final del día logra es endurecer a una derecha neofascista muy radical. ¿Quién pierde? Porque aquí sí hay un perdedor. Uh-huh. El perdedor es el pueblo ecuatoriano en general, porque yo, y quiero equivocarme en esto, Jaime, pero yo veo muy de cerca en el Ecuador paramilitarismo, fascismo, esta discriminación, esta xenofobia, este clasismo que es ahora transversal, se va a hacer muy violento. Y a eso súmele el hecho de que la sociedad ecuatoriana no es que sea un pan de Dios, una sociedad que es violenta y está armada, lo he dicho varias veces. Entonces, sin ser agorero del desastre, yo creo que el paro fue duro, fue un enorme sacrificio nacional, pero al final del día creo yo que la CONAIE se va con las manos casi vacías, el país se va con las manos casi vacías en cuanto a logros sociales, y el gobierno lo que hizo fue anclarse en un núcleo muy duro de represión que puede ser muy peligroso. Correcto. Doctor, yo leí su artículo sobre el balance del paro, y en una parte de su artículo usted escribe, dice, Leonidas Issa me recuerda a Febres Cordero, algo así era, cuando estuvo en la base de Taura y preguntaba qué más firmo. Cuando se expresa de esa manera, ¿que estaba dispuesto a firmar todo Issa en ese momento? Yo creo que Issa se metió en una encerrona, Jaime. Es mi opinión, puede ser que esté equivocado. Uh-huh. ¿Sí? Pero de lo que se sabe, porque en el Ecuador además la historia se escribe siempre a pedazos y con un poquito de luz, nadie dice la verdad. No es que Issa y el gobierno se sentaron a las 9 de la mañana y a las 11 ya tenían un acuerdo.
De hecho, dicen que toda la noche y la madrugada los mediadores estaban puliendo el acta de paz y salvo, y el propio ISA en un punto dice, bueno, esta acta no la trajimos nosotros, redactaron los mediadores y la estamos firmando por la paz del país. Y de hecho tuvo una serie de problemas prefirma cuando sale orgánico como es ISA a tratar de consultar con sus bases, y las bases le dicen, oye, falta esto, ponle esto, pero como que el hombre llega a un punto, dijo, ¿y cómo salgo de aquí? Aquí está, me van a decir que altero la paz. Entonces yo creo que ahí en un momento determinado sí le metieron en una encerrona, Le voy a decir una cosa adicional y creo que es válido en esto. Cuando uno se mete en un paro nacional a gran escala, uno tiene que estar dispuesto a quemar las naves, Jaime. Es decir, a lograr los objetivos macroeconómicos que se proponen, no los objetivos políticos. Un paro no se hace para destituir a un presidente, se hace para obtener una mejor calidad y condición de vida para los ciudadanos. Por eso vamos al paro, una medida tan traumática. Pero la dirigencia del paro, la que sea en cualquier país, tiene que estar dispuesta a quemar las naves. ¿Qué significa esto? A que el paro no se levante mientras no tenga cosas en limpio respecto a lo que le obligó a meterse en el paro, a lo que le obligó a ir al paro en términos macroeconómicos. Y creo que ISA no fue capaz, ni la CONAIE fue capaz, ni en octubre del 2019, ni en junio del 2022 de quemar las naves. Es como que hacen todo el esfuerzo y al final no alcanza, ¿no? En el fútbol, con un poco a ver, son dos cosas distintas, pero la expresión vale igual. Cuando esto pasa, cuando un equipo hace todo el esfuerzo y al final se deja hacer un gol al final del partido, afloja o no aguanta, es como que no has hecho nada. Mexicanear le llaman en el fútbol a esto, ¿no? O sea, hacer un gran partido y al final, en los últimos 5 minutos, todo se fue al diablo. Y creo que, siendo objetivo, no desconociendo el enorme esfuerzo de la CONAIE, su valor, el hecho de que puso el pecho, todo esto es real. Y además, ojo, desde el más grande respeto a su militancia, a su organicidad y a su movilización. Pero en términos prácticos, haciendo un análisis de discurso de lo que dijo el propio ISA cuando firmaba, me parece a mí que se metió en una encerrona, que no fue capaz de quemar las naves y que mexicaneó al final de él. Correcto. Una última pregunta de mi parte para que venga Luis Villasís. ¿Usted cree que el gobierno le cumplirá a la CONAIE todo lo que se firmó? Y aparte, pues vienen unas mesas de diálogos para terminar lo que quedó pendiente. ¿Qué va a pasar? ¿Tal vez el gobierno se retira o no? Cero le cumplirá. Cero. O sea, cero, sencillamente cero. Probablemente saquen otra gasolina, que es lo que están programando, una gasolina con un mercadeo de mejor octanaje, mejor calidad, con un mayor precio, y a la extra le vayan haciendo residual. Entonces, la nueva gasolina se llama ecogasolina o como sea, mejor refinada, cuesta tanto, sí, extra cuesta menos, pero o no hay, o no viene, o esta es la que hay. En cuanto a la política macroeconómica del gobierno, no cambiará en nada, absolutamente en nada. Creo que, al contrario, queda más empeñado en sus tejimanejes políticos en la asamblea con los socialcristianos de Izquierda Democrática y la derecha de Pachacuti, la derecha del movimiento indígena, Yori, Quispe, Santi. Entonces, dudo mucho que le cumple. El gobierno pateó el tema a 90 días, con comisiones que vaya usted a ver si se reúnen. En 90 días probablemente estemos metidos los ecuatorianos en el Mundial. Y esto se volverá a revisar en enero o febrero del próximo año. Hasta eso, el gobierno seguirá con su política macroeconómica pura y dura, de un neoliberalismo puro y duro, y ya no habrá nueva movilización. Porque otra de las cosas que está pasando con esta imposibilidad de la CONAIE de saber quemar naves es que está desgastando el mecanismo de la movilización hacia Quito en beneficio además de un crecimiento de una derecha violenta que cada vez más está posicionando con más fuerza en el imaginario, sobre todo de los medios corporativos, el carácter terrorista de la CONAIE, que les repito, es una barbaridad. El Ecuador no sabe ni de lejos lo que es el terrorismo, pero claro, en esta agresividad verbal que tiene el Ecuador y tiene la derecha, pues cualquier cosa se puede esperar. Doctor, buen día nuevamente. Luis Villasís le saluda.
Doctor, usted ha mencionado sobre el tema de la activación del mecanismo de muerte cruzada que se vio previo a los diálogos con el movimiento indígena, el reencuentro, dice, de el Partido Social Cristiano con Creo, tomando en cuenta que antes de la posesión del presidente de la República, Guillermo Lasso, existieron unas conversaciones entre Jaime Nebot y Rafael Correa, el uno para poner el presidente de la Asamblea y el otro pues para crear la Comisión de la Verdad, ¿no? Esto es público. ¿Usted no cree que esta no era la oportunidad perfecta para que el Partido Social Cristiano salde esa deuda porque el presidente Lasso no le cumplió? Es más, comunicados van y comunicados vienen, y se generó una fricción grande. ¿No era la oportunidad perfecta para saldar esta deuda con la votación del Partido Social Cristiano que hubiera significado la destitución del presidente de la República? ¿Qué cálculos políticos pudieron haber existido tras bastidores para que no se dé esta situación? Desde su punto de vista, lo escuchamos, doctor. Hola, Luis. También dentro de lo que se ve y lo que no se ve, no se olviden que la política ecuatoriana es mucha mano izquierda, mucha sombra, poca mano derecha, poca luz. El acuerdo entre el Partido Social Cristiano y Lasso, que le permite salvarse a Lasso, y los votos socialcristianos salvándole a Lasso, si bien suenan lógicos en la medida en que la derecha tiene intereses y en esos intereses confluyen siempre. Las izquierdas son las que se disputan espacios, tienen discusiones irreconciliables. No, la derecha cuando tiene que hacer negocios, hace negocios y las hace haciendo los temas personales a un lado. ¿Ah? Entonces yo creo que Nebot y Lasso vuelven a tener esas coincidencias de clase, esas coincidencias de visión de país, de negocios. Eso en la parte que se ve. En la parte que no se ve, quizá, esto sí es solamente elucubración, quizá, en el mundo político, si Lasso habría sido destituido, podía haber, ojo, esto ya es pura especulación, podía haber un pronunciamiento del propio presidente desconociendo la destitución. ¿Quién mediaba al final ahí? Las Fuerzas Armadas. ¿Cerca de quién están las Fuerzas Armadas? Obviamente del gobierno, de la derecha. Entonces, solo tratando de montar una hipótesis que puede estar más cerca de la ficción que de la realidad. Quizá Nebot hizo las consultas previas y se dio cuenta que podía quedarse el país en un... No le estoy defendiendo, yo habría puesto los votos para la destitución si habría sido Nebot, pero trato de entender lo que pasó. Y creo que lo que pasó en la explicación más simple es esta, ¿no? Porque hubo negocios juntos, minaron asperezas y vamos juntos, somos derecha. Pero también me sonaba a mí muy fácil, un escenario muy fácil, esto de la destitución del presidente, y al final podía generarse un conflicto de poderes cuyo árbitro, al final del día, es el que tiene la fuerza y el que dice, yo reconozco a este o a aquel. Pero eso no lo sabremos nunca, eso es parte de esa historia underground que suele tener siempre la política ecuatoriana. Pero no fue tan sencillo, creo yo, fue tan sencillo del lado de la derecha y del lado de Nebot. Y creo que eso estuvo muy lejos incluso de la percepción del paro que tenía la propia Colgán y la percepción que teníamos del resto de los ecuatorianos. Doctor, en ese contexto, desde su punto de vista, porque vemos que la votación, a pesar de que no alcanzó para la destitución del presidente de la República, hay una asamblea que está polarizada, por así decirlo, entre los que querían la destitución del presidente y que no lo van a apoyar en su proyecto de aprobación de leyes, etcétera, y están los que sí lo apoyan. ¿Cómo queda la gobernabilidad en este contexto de polarización, repito, entre la asamblea y el ejecutivo? La gobernabilidad de la que tanto se habla, pues no, para que se aprueben leyes y que beneficien, entre comillas, al país, ¿no? Luis, hay que diferenciar dos conceptos, la gobernabilidad en términos formales y la gobernanza en términos reales. La gobernabilidad es la formalidad de quien tiene el nombramiento para mandar. Entonces, la formalidad dice que quien manda en el país es el presidente, en la función ejecutiva, de que quien manda en la función legislativa es el señor Saquicela y la mayoría,
Pero la gobernanza, es decir, quien tiene el poder real, incluso para imponerse a aquellos que tienen la gobernabilidad formal, está en otro lado. Y yo creo que aquí hubo actores que también deben ser analizados. Es decir, me parece que el rol que cumplió la Embajada Americana a través de su ministro del Interior, de Carrillo, algún rato sabremos. El rol del Fondo Monetario, y también, a ver, la Embajada juega por los intereses del fondo y sus propios intereses, pero está ahí el fondo. El rol del fondo es un rol sumamente importante, tomando en cuenta además que si caía el gobierno, lo lógico habría sido desconocer los acuerdos con el fondo porque no pasaron por la Asamblea. Por eso le digo, yo creo que si bien en el imaginario y en la forma y en la visión, digamos, superficial del tema, sí este era un tema de los sectores populares contra el gobierno. Yo creo que en el fondo esto era un tema mucho más complejo. De los sectores que ejercen gobernanza en el Ecuador, Fondo Monetario, la Embajada Americana, los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas que están comodísimos con un gobierno como el de Lasso y los sectores de la policía que están comodísimos con un gobierno como el de Lasso. Entonces, y la ausencia también de los demás sectores sociales organizados. Y tampoco vi un paro nacional obrero muy consolidado. Los transportistas, si bien sacaron sus unidades por un tema de que no les estropeen, pero no es que plegaron al paro. Doctor, ¿y a qué tal vez se debió que no haya esta unidad? Tal vez al sectarismo o, por ejemplo, usted habla del movimiento obrero, pero también si tomamos en cuenta UNES, que es un sector de izquierda también representativo, no es que recibió una directriz, por así decirla, orgánica de sus principales líderes, sino que se movilizaron de acuerdo a sus convicciones, por así decirlo. Pero es que tiene lógica, pues, mi querido Luis. La CONAIE no quiere ver a UNES, es decir, no quiere sentirse correísta. Todo el discurso golpista y de la derecha fue el correísmo está detrás de esto, cuando era absurdo. El propio Yacu Pérez en alguna parte asomó en estos días diciendo que Leonidas Diz es muy cercano al correísmo, lo cual no sé de dónde lo saca. Pero el correísmo y UNES, que representa el 20% del electorado del país, es decir, no es una cosa menor, no podía decantarse por un apoyo abierto. ¿Por qué? Porque la propia CONAIE habría dicho, para efectos de no, en el imaginario de la gente, no verse correísta, vean, no asomen. Los sectores obreros, hablo de los grandes sindicatos, tampoco plegaron. Los estudiantes hicieron una enorme labor de intendencia, es decir, de buscar alimentos, de buscar ropa, y de asistencia humanitaria. Pero tampoco es que vimos las organizaciones estudiantiles plegadas al paro. Entonces, nuevamente, el peso de la movilización lo llevó la CONAIE, y claro, la CONAIE tiene que venir, movilizarse, no es fácil, las condiciones en las que estuvieron además reprimidos, porque les privaron de los sitios de asistencia. No se olvide que todas las noches se bombardeaba la Universidad Central, se bombardeaba la Politécnica Salesiana, bombardearon la Católica, les quitaron la Casa de la Cultura y el Arbolito. Entonces la CONAIE tampoco puede resistir sola un paro nacional de 18 días. Además de que, les repito, creo que no están dispuestos a quemar las naves. Doctor, en la mañana veía un medio de comunicación digital muy conocido, muy sintonizado. Mencionaban que las pérdidas solo en el sector transporte ascienden a unos 150 millones de dólares, y usted durante la entrevista ha mencionado que obviamente no hay ganadores, que todos perdimos, ¿no? Es evidente esta situación. Sin embargo, no es menos cierto que ciertos liderazgos también se fortalecieron al interior del movimiento indígena, más que todo, y particularmente el de Leonidas Issa. Eso es indudable, ¿no? ¿Usted cree, como analista político, como una persona que tiene ese olfato agudo para poder identificar liderazgos, usted cree que a estas alturas del partido y faltando aún algún tiempo para las elecciones ya se proyecta a Issa como un presidenciable? No, todavía falta mucha vida todavía, mucha vida que correr, y creo que a la CONAIE lo primero que le falta es tener un partido político, porque esa porquería que tienen ahí de Pachacuti, que eso es derecha mercenaria pura y dura. Pero déjenme, antes que se me olvide, Luis, yo quiero mencionar una cosa. Como gran descubrimiento,
Se dice que muchos de los niños que estuvieron albergados en la Universidad Central padecen desnutrición infantil crónica. No había necesidad ni del paro, ni de ir a la Universidad Central para saber algo que es un indicador en el Ecuador desde hace muchos años. Después de Guatemala, somos el país con el más alto índice de desnutrición infantil crónica en América Latina. Creo que estamos cerca del 25%. O sea, no necesito yo ir a la Universidad Central y ahora descubrir, porque hubo asistencia de que hay el 25% de la niñez ecuatoriana con problemas de desnutrición infantil crónica para saberlo. Y el efecto de tener desnutrición infantil crónica es que esos niños no van a poder insertarse con normalidad en su vida y en el aparato productivo y en el aparato escolar, porque la desnutrición infantil temprana, crónica, hace que no tengan la misma capacidad orgánica para poder sobrellevar eso. Es casi un daño determinista terrible. Por eso los países en el mundo lo que buscan es nutrir a los niños. Y eso no se descubre con el paro nacional. Si usted revisa indicadores del Banco Mundial, indicadores de la Organización Mundial de la Salud, el Ecuador tiene el 25% de desnutrición infantil crónica. En ese escenario estamos hablando de que son las nuevas generaciones las que van a tener ese problema. Y en un gobierno neoliberal, lo primero que deberían preocuparse es, ya bueno, son de derecha, son neoliberales, devuelvan el país competitivo y si quieren tener un país competitivo, alimenten a los niños, eduquen a los niños. Ni eso pueden hacer. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Les mando un abrazo muy grande, que tengan una buena semana y hasta la próxima siempre. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital.